Sistemas de administración y control, haciendo una introducción y generalidades para saber exactamente lo que es un sistema. En realidad, inicialmente vamos a partir de ahí. La administración de una organización o empresa consiste fundamentalmente en la capacidad de manejar sistemas complejos. La organización en sí constituye un sistema que, a su vez, se rige por un sistema de planes. O sea, un sistema se rige por un sistema de planes. De ahí que para obtener la comprensión cabal del proceso del planteamiento o planeamiento y control, porque ahora vamos a hablar de la planeación y el control dentro de una organización, resulta necesario aclarar primero el concepto de sistema. Inicialmente nos preguntamos, ¿qué es un sistema? Eso ya lo hemos repetido muchas veces y respondemos, un sistema es el conjunto de elementos interrelacionados de cualquier clase. Por ejemplo, hemos hablado ya como el sistema numérico, el sistema biológico, el sistema social, un sistema telefónico de comunicaciones y otra forma. Ahora podemos hablar también de un sistema. Ustedes escuchan hablar, por ejemplo, a los economistas, hablan de sistemas de economía, lo que está sucediendo en nuestro país, qué es lo que ha pasado, qué ha fallado dentro del sistema económico de nuestro país, en fin, algo tiene que ser. O de otra forma, podríamos decir también que es un conjunto de objetos que se pueden unir por alguna forma ordenada de acción o interdependencia. En forma general, podríamos decir o señalar, ¿no?, que el sistema, además de ser un conjunto ordenado, debe producir un equilibrio. Esto es importante. El sistema tiene que producir un equilibrio, ya sea por causas de fuerzas internas, eso dentro de la empresa, o sea, estamos hablando dentro de la organización, y externas cuando están fuera de la organización, ¿no es cierto? La característica esencial de un sistema consiste en estar compuesto por partes que ejercen interacción, cada una de las cuales reviste interés propio. Sin estas interacciones, el estudio de los sistemas sería relativamente poco sugestivo o interesante, pues ellas son las que enriquecen mucho el comportamiento, como el mejoramiento también de un sistema, y hace un análisis una tarea muy compleja. La administración de una organización o empresa consiste fundamentalmente en la capacidad de manejar sistemas complejos. La organización en sí constituye un sistema. Nosotros ya hemos constituido eso al hacer nuestro primer trabajo que estamos haciendo por grupos, al hacer la organización de la empresa, ¿no es cierto? Sabemos cuáles son los requisitos que se requieren para la organización de una empresa a partir de lo que es la escritura de constitución. Entonces, en sí, eso ya constituye un sistema porque estamos empezando a organizar una empresa. A su vez, dice, se rige por un sistema de planes. Esos planes los vamos a poner y a decir, ¿a qué se va a dedicar esta empresa? ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la organización? Que también ya está escrito en la escritura de constitución, ¿no es cierto? Entonces, hay que obtener la comprensión cabal del proceso y a partir de eso el planeamiento y el control dentro de la organización, que tiene que ser necesario, ¿no es cierto? O resulta ser necesario aclarar primero el concepto de sistema. Entonces, los sistemas en realidad desempeñan un papel muy importante en las organizaciones, o sea, en las empresas,
para el logro de los propósitos institucionales, empresariales u organización. Y también nos preguntamos, ¿qué es un sistema de información? Porque ahora vamos a conectar al sistema de organización, ¿no es cierto? A la misma organización, primero, los sistemas de información, ¿no? Y respondemos que un sistema de información considera una serie de componentes interrelacionados que capturan, almacenan, procesan y distribuyen la información para apoyar a la toma de decisiones. El control, análisis y la visión de una organización, o sea, estamos hablando o empresa, tiene que considerar lo siguiente. Aquí ya nos estamos entrando en la parte, y conocen ustedes porque dominan ya la parte tecnológica, vamos a hablar de las computadoras, ¿no es cierto? La alimentación, o sea, el insumo, la captura y recolección de datos primarios dentro de la empresa o de su entorno para procesarlos en un sistema de información, ¿ya? Es lo primero que hace, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué hace? Hace un procesamiento, que es la conversión del insumo, o sea, de los datos, de la recolección de datos, en la forma que sea más comprensible, es decir, las operaciones y los procedimientos, por ejemplo, de clasificar, ordenar y calcular de acuerdo a un programa diseñado y de acuerdo a la información que nosotros requerimos o que es necesario para la empresa, es decir, para el usuario. Y el producto o la salida es justamente la distribución de la información procesada a los usuarios, o sea, a las personas que requieren de esa información o las actividades donde serán usadas, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos hablando justamente de una tecnología. En este caso estamos hablando de las computadoras, ¿no es cierto? Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Ustedes ya lo conocen bastante esto. Ustedes saben que tenemos dentro de la carrera, yo he visto muchos informáticos que están trabajando. Pues nuestra carrera se ha vuelto de informáticos, abogados y no sé cuántas cosas, y que deberíamos tener más preparación en el ámbito de la auditoría y contabilidad. Sin embargo, sirve, ¿no?, como una especie de apoyo. Entonces, los controles deben y tienen que ser generales y globales dentro de la administración de la empresa. Tienen que asegurar, ¿no es cierto?, las operaciones en forma eficaz y eficiente. Estas dos palabras, ¿no es cierto?, estamos hablando de eficacia y de eficiencia de todos los procesos y procedimientos que se desarrollan de acuerdo a lo planificado y programado, ¿no es cierto? Primero planificamos y luego programamos. Se puede usar en todas las áreas de la organización, como ser, por ejemplo, controles sobre el proceso de implantación del sistema, ¿no es cierto?, del mismo sistema. Controles para el software, ¿no es cierto?, que es la parte de los programas. Controles físicos para el hardware, que es la parte física, o sea, estamos hablando de las computadoras. Controles de operaciones de las computadoras, o sea, estamos hablando de la misma tecnología. Podemos tener marca Chanchito, marca Samsung, bueno, lo que sea, para ver
¿cuál es? ¿No es cierto? El que funciona mejor. Control de seguridad de los datos. Aquí adentro del programa empezamos a poner las llavecitas, los candados, porque cualquier sistema tiene que tener una seguridad, porque vamos a introducir datos, vamos a introducir también la parte del insumo, ¿no es cierto? Para tener un proceso y después tener una información. También disciplinas, normas y procedimientos administrativos. Y aquí les estoy poniendo esto, que es muy importante como ejemplo. Los malos datos hacen malos negocios. Y nos preguntamos, ¿por qué? No sé si estamos entendiendo. Porque si nosotros alimentamos, por ejemplo, si hablamos del sistema de contabilidad de nuestra empresa y alimentamos de datos falsos, es decir, procesamos, registramos datos falsos, se va a procesar y la información que salga, es decir, el producto que tengamos, que es la información, van a ser también falsos, erróneos. ¿Ya? Por eso estoy poniendo los malos datos hacen malos negocios. Por eso es que tiene que haber un control sobre el sistema. Y aquí también les pongo, ¿no es cierto? Habrá confianza en comprar, por ejemplo, un paquetito, un software de contabilidad como los que hay en el mercado. Nos servirá en algunos casos, sí, hasta cierto punto, pero ¿habrá una seguridad? ¿No es cierto? ¿Qué seguridad nos podría ofrecer? Eso tenemos que preguntarnos después. Porque los malos datos son un problema tan grande para los negocios. ¿Qué factores empresariales de la administración y la tecnología son responsables de los malos datos? Claro, mucho depende, ¿no es cierto?, de esos datos, de esa información, de esos registros. ¿Cómo podría resolverse los problemas? ¿No es cierto? Y vamos a ir enumerando. Uno, el control de las redes de los usuarios. ¿Quiénes están manejando esto? Subjetividad de análisis de riesgos, porque siempre va a haber riesgos. ¿Por qué hay riesgos? ¿No es cierto? Se puede piratear, por ahí no tiene un sistema de seguridad, un control de los datos, ¿no es cierto? Diseño de los sistemas que no estén ni sub ni sobrecontrolados. O sea, el sistema tiene que tener, porque es por algo es un sistema, tiene que tener un equilibrio, ¿ya? Por eso hablamos anteriormente del equilibrio, que no esté ni sub ni sobre controlado, sino que tiene que tener un equilibrio. ¿Hay alguna pregunta por si acaso? Ahora hablamos de los sistemas de administración y control. Todas las organizaciones o empresas, en mayor o menor grado, poseen sistemas de control que colaboran con la dirección o sea, la administración. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos y propósitos de la empresa. En la medida en que la administración o usuarios analicen las tareas de análisis de los controles vigentes en la empresa dentro de un proceso de planificación de trabajo a realizar.
Esto es importante, ¿no es cierto? Estamos hablando del control, que es en realidad es la actividad más importante, no solamente del contador, estamos hablando, sino de los auditores, ¿ya? Porque siempre vamos a estar bajo riesgos y eso conlleva a una serie de problemas dentro la empresa, ¿no? Entonces, cuando ya estén en gabinetes van a ver bastante del control interno, por ejemplo, ¿no? Que es fundamental dentro de cualquier organización o empresa. La administración en sentido, primero entenderemos lo que es la parte administrativa, en sentido subjetivo, porque nosotros también vamos a ser administradores, ¿no? No siempre vamos a ser contadores o auditores, podemos llegar a puestos muy ejecutivos, es decir, nadie está, bueno, eh, podemos alcanzar esos niveles con el esfuerzo, con la competencia y el conocimiento, ¿no es cierto?, que demostramos dentro de una empresa o una organización. En ese sentido subjetivo de la administración, que implica esa estructura orgánica en un ente, o sea, estamos hablando de la empresa o pluralidad de entes o empresas a los que está atribuida la función de administrar, siendo que la administración deriva de la palabra latina administratio, que a su vez está compuesta por ad y ministrare, que significa servir. Estamos hablando de un servicio. Por consiguiente, su significado, el de servir o el de acción o actividad, en otras palabras, que quiere decir es la realización de actividades hacia un fin, hacia un objetivo, hacia un propósito, siempre. Entonces, así hay que entender lo que es la administración dentro de su significado. Ahora, ¿cuál es la tarea básica de la administración? Es el de hacer las cosas a través de las personas. Es decir, yo soy gerente, soy administrador de la empresa. A través de mis subalternos, de las personas que están a mi cargo, ¿no es cierto? Voy a realizar justamente lo planificado, el propósito por el cual la empresa se ha organizado. Sea esta, por ejemplo, dentro de la industria, ¿no es cierto? Por eso es que hemos sorteado por grupos y hemos escogido algunas industrias, quizás una de comercio o de servicios, como también en las organizaciones de servicios públicos. O sea, estamos hablando también, no solamente en las entidades privadas, también en una entidad pública o estatal. Por ejemplo, tenemos hospitales o universidades que son de carácter público, ¿no es cierto? También tiene que funcionar, ¿no es cierto? La eficacia con la que las personas trabajan en un conjunto para conseguir objetivos o propósitos comunes que dependen principalmente de la capacidad de aquellos que ejercen la función administrativa. O sea, un administrador tiene que ser capaz, competente, ¿no es cierto? Ahora, acá quisiera hacerles una pregunta, aunque a veces relativamente entramos en política, porque también todo es político en realidad. ¿Qué capacidad, qué competencia tendrá nuestro presidente de la República, Luis Arce Catacora, que estamos en un descalabro económico y que está llevando a una crisis
no solamente en el aspecto económico, sino social, comunitario, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes y señoritas? ¿Tendrá esa capacidad de ejercer esa función de gobernante? Porque él es el principal administrador del Estado, simplemente para poner un ejemplo. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver, participen. No, no hay. ¿Qué dice Marquito, Marco? Nick, se refería a las competencias del presidente, ¿verdad? No escuché muy bien Claro, sí, sí, sí. bueno, garantizar el orden dentro del Estado, ¿no? Que El tengamos una orden, calidad. porque lo que está fallando es la parte económica. Yo preguntaba y decía, ¿será este competente? ¿Tendrá esa capacidad de administrar un Estado? Y un Estado no solamente se ejerce mediante la fuerza coercitiva, sino su principal tarea, garantizar una buena economía para todos, sean de arriba y sean de abajo, ¿no es cierto? Y tener una estabilidad económica, estamos hablando de estabilidad económica que beneficie a todos los bolivianos. ¿Qué dice usted? Porque eso Bueno, también. Silik, Sí, a lo que sí, yo tenía entendido, bueno, el principal objetivo es, como dice usted, tener y mantener una calidad de vida digna para todos los bolivianos, mm, ya sea en lo económico, seguridad y demás. Es mm, por eso que ese trabajo, digamos, sería muy difícil para una sola persona y tiene ministerios mediante los cuales subrega las funciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, exacto, mediante el Ministerio de Economía, el presidente debería encargarse de verificar que se implementen políticas económicas que aseguren una calidad de vida digna para todos, pero no es lo que pasa actualmente, ¿no? Con un tipo de cambio y las subvenciones, vemos que en la práctica las políticas que están implementando simplemente nos están llevando a una crisis, a una inflación que, bueno, ya no hay forma de ir para atrás, ¿no? exacto. Ya no hay que parar, ¿no es cierto? Auméntese un punto, Marquito, por su Eric. participación. Evidentemente, ¿no es cierto? Lo que dice Marco. Pero, ¿qué más de cierto habrá? Porque dice, no solamente es de responsabilidad de Luis Arce, sino también de sus ministros. Entonces ahí va, por ejemplo, Marcelo Montenegro, que es el ministro de Economía. Lo estará haciendo bien. Pero ¿qué está pasando? Entonces, hacer un análisis, ¿no es cierto? Para ver qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Algo ha tenido que fallar, por eso andamos muy mal, ¿no es cierto? Entonces, porque ejercer una función administrativa es sumamente delicado, con mucha responsabilidad. Yo las he ejercido muchas veces en empresas, entonces yo conozco esto. Hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja una empresa, ¿ya? Porque he sido gerente general en dos oportunidades. He sido gerente administrativo, financiero, ¿no es cierto? Entonces, ejercer, ¿no? La función esta. Porque ustedes también van a llegar a ese grado si se preparan, ¿no es cierto? No es simplemente ir a trabajar en el banco de cajero o ir a trabajar en tal, no. Siempre tenemos que pensar más arriba todavía, ¿no? Bien. Ahora, el avance tecnológico, o sea, la informática, ¿no es cierto? Que prácticamente es la tecnología,
que nos ayuda a nosotros, porque manejamos la contabilidad ya no de manera, digamos, escrita, como se lo hacía antes, ¿no es cierto? Como se registraba en libros y se pasaba a tarjetas de mayores, etcétera, etcétera, que todavía yo lo he hecho, ¿por qué no decir? He hecho todavía eso. Pero ahora ya no. Es cuestión, y son herramientas. O sea, en la parte tecnológica, la informática para nosotros es una herramienta, es un instrumento, ¿ya? Entonces, el desarrollo del conocimiento humano, porque ¿quién ha hecho la parte tecnológica? ¿Quién ha desarrollado? Es el humano. Son las claves principales para la solución de las deficiencias y problemas que afligen actualmente al mundo, ¿no? Ahora, esa parte tecnológica eh, también habrá fallado en la parte gubernamental de ARCE, porque nos han creado problemas y la gente está muy afligida, ¿no es cierto?, con las cosas que suceden y están sucediendo principalmente en la parte de abastecerse de insumos o pulperías, ¿no? Entonces, no solamente en el mundo, ¿no es cierto? A veces se da. Esto también está sucediendo, por si acaso, en la Argentina, ¿ya? Todavía no ha resuelto Milei su problema económico. Si les doy el último dato, miren, de aproximadamente 24.000, estoy hablando de 24.000 millones de dólares, su deuda con Milei ha subido a 63.986 millones. Son datos muy fidedignos de lo que está sucediendo. Es decir, Argentina está pues súper endeudado, demasiado endeudado, ¿ya? Relativamente hay una diferencia más o menos de 40.000 millones de dólares que se ha endeudado Milei. Bueno, no sabemos si está administrando bien o no está administrando. Ahora, ¿alguien sabe hasta cuánto haya alcanzado nuestra deuda externa? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Conocemos o no en nuestro país? ¿Qué dicen jóvenes? Ve. Ahora, esto se percute no solamente en la parte de nuestra economía, sino también se percute en las actividades de todas las empresas y en realidad de todos los bolivianos, del bolsillo de los bolivianos, ¿no es cierto? Sabíamos que Kenia, por ejemplo, era uno de los mayores y todavía sigue siendo uno de los mayores deudores del Fondo Monetario Internacional. Pero ahora Argentina lo ha superado a Kenia, lo ha superado. ¿Mm? Entonces, la parte tecnológica es una herramienta muy importante. eh, y aquí estoy poniendo actualmente en el mundo, ¿no es cierto?, donde aparentemente no existen países desarrollados y países subdesarrollados, siendo que la globalización hace que los países potenciales, acá probablemente cuando digo
Aparentemente no existen países desarrollados y países subdesarrollados. Sí existen países desarrollados, países con alta economía y países subdesarrollados. Aunque ustedes saben que Estados Unidos es uno de los mayores deudores, por ejemplo, de la China. Aparentemente no parecería así, ¿no es cierto? Eh, entonces, también todos tienen una especie de deuda, siendo que la globalización hace que los países potenciales en economía se comen a los países económicamente dependientes debido a que sus economías dependen íntegramente de sus recursos naturales. Esta partecita quiero que me lo entiendan muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No es cierto? Aquellos países industriales, económicamente fuertes en el mundo, sean países europeos o Estados Unidos, ¿no es cierto? Los vamos a considerar como los peces gordos y los peces grandes. Se comen a los peces pequeñitos, a los peces chiquititos. ¿Es así o no es así? Dicen siempre, el pez grande se come al pez chico. Y eso hacen los países, ¿no es cierto? Los altamente, si decimos, desarrollados, económicamente fuertes, se comen. Pero al estarse comiendo estos países, ¿no es cierto?, tan pequeñitos, simplemente lo que se están comiendo son sus recursos naturales. ¿Ya? Eso hay que entender bien. Esto no les van a explicar los economistas, porque los economistas no sé dónde andan. Les sirve, lo único que saben hacer son cálculos. Y a veces esos cálculos que hacen les fallan, ¿no es cierto? Por eso es que no saben ni siquiera por qué no hay dólares. Si tienen alguna pregunta, por favor, díganme. Bien. Eh, los elementos, en clase están 74 por si acaso, Marco. Los elementos del concepto o definición de la administración, y de acuerdo a los autores más representativos en el estudio de la administración, hay que entender también bien lo que es la administración. Concuerdan de una u otra manera o de otra forma en que el concepto de la administración está integrado por los siguientes elementos. Ya, o sea, estamos hablando de la administración. Esos elementos son el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? O sea, una empresa va a tener siempre un objetivo, un propósito. Ya hemos dicho, hemos repetido eso N veces. Tiene que tener eficiencia. Tiene que tener eficiencia. A eso va la administración. La colaboración de esfuerzos y coordinación de los recursos. No solamente de los recursos humanos, sino de los recursos que no son humanos, los otros elementos, los materiales. ¿No es cierto? Porque la empresa se forma. Hemos dado también un concepto muy bien definido de lo que es la empresa, porque la empresa es una unidad económica donde se combinan los recursos o los factores humanos, materiales, formales y hasta a veces financieros. ¿No es cierto? Esos son los recursos. Entonces, dentro de la administración también esos elementos funcionan. El objetivo, que es importante, la eficiencia y la colaboración de los esfuerzos juntamente con la coordinación
de esos recursos que maneja la empresa. El control, ¿no es cierto? El control es el proceso de ejercitar una influencia directiva o restrictiva sobre las actividades de un sistema. Hablamos mucho de control, ¿no es cierto? Ahora vamos a entenderlo, lo que es el control y lo que dicen, por ejemplo, dentro del control interno, por ejemplo, de una empresa. Nos está quedando un minuto. Van a volver a ingresar con el mismo link, por favor, jóvenes. Ya. Entonces decimos que el control es el proceso, o sea, es un proceso de ejercitar, o sea, de ejercitar o de ejercer una influencia directiva o restrictiva sobre las actividades de un sistema. Ahora, no estamos hablando de controlar al sistema, sino de controlar el sistema en su conjunto, que anteriormente hemos dicho, hay coordinación, ¿no es cierto?, de los recursos y esos elementos dentro de la administración para alcanzar una eficiencia, ¿ya? Entonces, se define también como un conjunto integrado de actos y operaciones tendientes a identificar los resultados obtenidos para compararlos con un modelo preestablecido a fin de corregir, mejorar, formular nuevos planos conforme a ese modelo y finalmente adecuarlos al logro de los... Este concepto de control está en su libro de control interno de nuestro, que en paz descanse, mi colega y docente de nuestra carrera, Gabriel Vela Quiroga, que algunos le han debido conocer, ¿no es cierto? Este su texto lo ha escrito el año 2012 en ediciones, está entre las páginas 16 y 17, por si acaso. Por eso estoy poniendo de dónde he extraído esto. Y le da un buen concepto. O sea, por eso dice él, el control es el proceso de ejercitar una influencia directiva o restrictiva sobre las actividades de un sistema. Se define también como el conjunto integrado de actos y operaciones tendientes a identificar los resultados obtenidos para compararlos con un modelo preestablecido a fin de corregir y mejorar, formular nuevos planes conforme a ese modelo y finalmente adecuarlos al logro de los objetivos de la organización. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos, cómo comparamos esos resultados? Evidentemente, ¿cómo sabemos que la empresa está ganando o perdiendo? Para eso tenemos que tener una información contable, o sea, tenemos que tener los estados financieros, ¿no es cierto? Podemos comparar periódicamente, mes a mes, es decir, si estamos mejorando, si estamos cayendo en ventas o estamos, ¿por qué ha caído las ventas? Los resultados están negativos, no son los esperados, etcétera. Entonces hay que ir corrigiendo. Por eso es importante. Yo les decía, hay muchas empresas que hacen su contabilidad, ¿no es cierto? A veces sin son ni ton, simplemente para la presentación a impuestos nacionales, nada más, a fin de año, ¿ya? No, las buenas empresas, las buenas organizaciones, y siempre tienen que tener, ¿no es cierto? Esos, esa información, ¿no es cierto? Mes a mes, porque podemos readecuarlos, porque por ahí no estamos haciendo exactamente o estamos cometiendo errores, y después corregir, mejorar nuevos planes, porque estamos fallando en algo.
¿no es cierto? Y para obtener, porque no estamos cumpliendo con el objetivo, con el propósito, ¿no es cierto? Bien, ahora acá, por ejemplo, les he puesto esto, que es importante para mí, también tengo que ver. Sin embargo, dentro de la administración debemos considerar planeamiento y control. El texto de planeamiento y control, por ejemplo, de la cual he extractado esto, que inicialmente consideramos al planteamiento una gran actividad de significados en el sentido más amplio. Planear es decidir por anticipado lo que se va a hacer. Eso dice Newman, que ha escrito este texto de 1951 y es muy interesante, está en la página 15. Dice, en el sentido más amplio, planear es decidir por anticipado lo que se va o lo que se debe hacer. ¿No es cierto? ¿Es cierto o no es cierto esto? Claro que sí. Si nosotros queremos hacer, simplemente no se me ocurre hacer. ¿Qué tal? Mañana es la entrada del gran poder, ¿no? Jóvenes señoritas, algunos ya deben estar alistando los trajes. Creo que estoy solo en sala. ¿Qué dice Marco? No, yo igual me encuentro aquí, sí. Mañana es la entrada de Gran Poder. No lo han cancelado. Todos calladitos están, o deben estar almorzando, pues. Bueno, ¿qué necesitamos? Tener refrescos, por decir. No le meteremos trago, ¿ya? Necesitamos música. Ah, por ahí tenemos nos ponemos, ahora ya hay pues muchos aparatos que se pueden transportar, etcétera. ¿Qué más le ponemos? Unos bocaditos, ya, unos bocaditos. ¿Cuánto vamos a necesitar? Vamos a necesitar tanto. A ver, nos tocaría tantos. ¿Cuántos vamos a hacer? Tantos, ya. ¿Qué estamos haciendo? Estamos decidiendo ya algo, pero por anticipado, lo que vamos a hacer. ¿No es cierto? A eso se refiere Newman. Decidir por anticipado lo que debe hacerse. Entonces estamos queriendo hacer una pachanga, pero tenemos que decidir por anticipado. No podemos hacerlo en el acto, sino tenemos que planear. Es decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Porque, por ejemplo, una persona que quiere hacer bautizar a su hijo dice, voy a hacer pero una fiesta más, voy a contratar una orquesta, voy a contratar un local, pero lo hace anticipadamente. Está decidiendo anticipadamente, ¿no es cierto? Y en las empresas también las cosas se hacen de esa manera. Tenemos que planear, pero en forma anticipada, para ver qué hacemos, ¿no es cierto? Dependiendo de la actividad que estamos realizando. Definiendo en términos más amplios, el planeamiento precede, es decir, se antecede, ¿no es cierto?, a toda acción, o sea, se anticipa a toda acción, aunque solo sea de la mente, o sea, en la mente, aunque no esté escrito. ¿A quién le ejecutará? Cualquier tentativa de lograr alguna mejora significativa del proceso ha de referirse principalmente al planeamiento. Por lo tanto, el plan constituye el resultado de todo el proceso de planeamiento. De este modo, los objetivos y de la organización, sus políticas, estrategias, presupuestos, procedimientos, reglas, programas, etcétera, etcétera, representan diversas formas de planes. Esto dice Kuntz y Donner en 1964, páginas 74 y 78. Yo tengo mucho más confianza en los libros que tienen bastante
peso, yo diría. Yo tengo estos textos de Cons y Dowell, de Newman. Realmente valen la pena, los he leído bastante. Por ejemplo, vamos a poner la implementación eficaz de un plan de recursos humanos requiere, dice, de una variedad de técnicas de control para asegurarse de su cumplimiento en todos los departamentos o niveles de la organización o empresa. Eh, Ponen este ejemplo, ¿por qué? Para cada departamento, ¿no es cierto? Tiene que haber, digamos, el reclutamiento de las personas que son también competentes para ocupar ciertos cargos. Tú no puedes poner directamente un peluquero a un departamento de ventas o a un zapatero directamente al departamento de contabilidad, porque no saben. Entonces, con esto de los recursos humanos, es importante, ¿ya? Yo me doy cuenta de esto porque a veces cuando hacen un reclutamiento de recursos humanos, ahora ya no van por la parte del conocimiento en algunos casos, sino van por la parte económica, es decir, ¿cuál es su pretensión salarial? Bueno, yo he sido también gerente administrativo, ¿ya? Entonces, no vamos a ir por esa parte, sino tenemos que ver su hoja de vida, su experiencia profesional, ¿no es cierto? Si queremos que dentro de la empresa cumpla. Es decir, es como un director técnico de fútbol que va seleccionando un lateral, un punta, un defensor, un arquero, etcétera. Tiene que buscar sus cualidades para que el equipo funcione. Entonces, eso es lo que quiere decir Kuntz y Dornler. Son, evidentemente, eso es importante, porque si no, contratar. Ahora, en las entidades públicas, bueno, váyame, pueden los zapateros estar de abogados, los peluqueros pueden estar de contadores, qué sé yo. Bueno, no, esa partecita, yo ya no me meto con las entidades públicas. Como ocurre también acá en nuestra universidad, pues si yo he visto cada cosa y a veces muevo la cabeza nomás, digo. Bueno, no sé si esto está entendido. ¿Qué dicen jóvenes? Y está entendido, licenciado. Sí, ¿no? Ahora, el control del plan. Ahora nos vamos a ir al control del plan, que sería el paso final en el proceso de planeamiento. ¿No es cierto? Hay que controlar, hay que volver a revisar. Es el control del plan aprobado ya. O sea, el sistema de control compara la actuación verdadera, lo que ya es verdadero, con el plan. Dentro de lo posible, el sistema debería filtrar las diversificaciones insignificantes y comunicar únicamente aquellas que son significativas. Es decir, no nos vamos dentro del plan, sí, hay algunas pequeñas cositas que en el camino se pueden ir resolviendo, no tienen mucha relevancia, no tienen mucha importancia, si son insignificantes. Pero puede presentarse también problemas grandes y nosotros podemos detectar ya eso, podemos detectar, entonces hay que comunicar aquellas, ¿no es cierto? Ah, justamente aquellos problemas que pueden ser significativos y que evidentemente exigen la atención de la gerencia. Por lo tanto, hay que comunicar, decir, aquí vamos a tener fallas por esta situación.
por esto y por el otro. Presentar un informe, ¿no es cierto? Entonces la gerencia va a decir, entonces tenemos que hacer este otro, o cuál sería directamente, de qué manera podríamos corregir para que funcione exactamente ese plan. Esto puede hacerse mediante el establecimiento de los controles para cada variable de importancia, ¿no es cierto? Hay que ver también en qué variables, porque les hemos dicho, los planes también son un conjunto, ¿no es cierto?, de elementos que se interrelacionan y que tienen que tener un equilibrio. Claro, eso es lo que tiene que suceder. Si son de importancia y que pueden afectar justamente al plan, hay que corregirlos, porque son desviaciones que pueden crear problemas. Es importante que conozcan a estos jóvenes. De esto también vamos a ir ampliando ya cuando hagamos dentro lo que es el sistema contable, porque tenemos que ir controlando cómo va a funcionar esto, porque vamos a implementar un sistema. ¿Qué tipo de información queremos? ¿No es cierto? Entonces, eso es importante. Ahora justamente hablamos. La información de retroacción que proporciona el sistema de control, porque estamos hablando primero del sistema de control, cumple tres funciones importantes. ¿Ya? El primero, fomenta un planeamiento inicial más realista, así como una adhesión más estrecha a los planes aprobados. Hay muchas pruebas que sugieren que sin un control adecuado, el planeamiento tiende a convertirse en un ejercicio simplemente superficial, nada más. Y el segundo es que el sistema de control preserva las desviaciones excesivas. Desviaciones, o sea, no se está cumpliendo adecuadamente. Hay mucha desviación, ¿no es cierto? Ahora estas desviaciones excesivas, perdón, pueden ser positivas o pueden ser negativas, o de más o de menos, sobre lo que hemos planeado, ¿no es cierto? Sobre los planes actuales que provocan una quiebra parcial de la coordinación que existe, ¿no?, dentro del sistema. A medida que las desviaciones se hacen mayores, la infinidad de actividades interrelacionadas a través de la organización se apartan pronto de lo establecido. ¿Ya? Más aún, el costo de recuperar el control del plan, por ejemplo, para compensar los retrasos frente a lo programado, se harían horas extras. Acá vamos a explicar bien esto, ¿ya? Estamos hablando de las desviaciones excesivas. Probablemente en una fábrica X, cualquiera sea, creo que hay una empresa ladrillera, ¿no? Acá en los grupos que nosotros hemos formado. ¿No ve que estamos trabajando en grupos? ¿Sí o no? Y licenciado, estamos por Marco, grupos. estamos trabajando, ¿no es cierto? Sí, Supuestamente licenciado. se ha planeado hacer 1000 ladrillos. Supuestamente, ¿no es cierto? Ya está planificado eso. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuánto tiempo de horas nos va a llevar hacer la fabricación de esos ladrillos? ¿No es cierto? Que sea de 6 huecos, qué sé yo. Bueno, pongámosle ladrillos X, ¿no es cierto? Supuestamente, ¿no es cierto? Primero, que hemos, hemos hecho la masa correspondiente, se ha hecho el moldeado, y en el ensecado algo ha pasado, ¿no es cierto? Y muchos de los ladrillos se han rajado antes de coserlos inclusive.
Entonces, algo ha pasado, mal preparado la masa o algo. Y entran solamente 800 ladrillos al horno. Salen los 800 ladrillos. 200 no han salido. Ese es un desperdicio, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería su costo? Porque nosotros controlamos por unidad los costos, probablemente, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? Como les decía, ¿no? Por ejemplo, cuando se estima, podemos estimar un precio X. ¿Alguna vez les he hablado? No, no sé si las caseritas de atrás de la universidad, de donde pasamos clases, de los pabellones hacen salteñitas, rellenitos. Y supuestamente una caserita de esa ha planeado hacer, ¿no es cierto? Está haciendo sus salteñas. Y en una lata pone, por decir, 30 o 40 salteñas para su horneado, como corresponde. Y las 40 salteñas se queman, ¿no es cierto? Pero ha provocado, en cierta manera, una pérdida y una subida del costo. Pero ya está planeado ahí que cada salteña se venda a 6 o a 7 lucas. No puede subirles ya a los otros, pues no, ya esa es una responsabilidad. Entonces estamos hablando que puede haber inclusive en el tiempo, ¿no es cierto? Se ha dicho, en tal tiempo vamos a fabricar, por decir, 1000 ladrillos, pero solamente hemos sacado 800. Hay que volver a hacer otro tanto. Y hay un retraso en el tiempo, y hay un retraso. Lo programado en horas prácticamente ya no está dentro del plan. Entonces, ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo controlamos esas desviaciones? ¿Alguien podría decirme? ¿No? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué dicen jóvenes? Bueno, ha habido una desviación grande, ¿no es cierto? Inicialmente, no se ha cumplido con lo planificado o con el plan. Esto repercute directamente en los costos. Claro, nosotros contablemente sabemos eso, pero ¿qué va a pasar con la empresa? Porque sabe que tiene ya un precio establecido, ¿no? Seguramente vamos a tener un menor ingreso, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante para que vean, ¿no es cierto? Pero hay que retroalimentarla o hay que hacer una especie de saber de dónde hemos partido y dónde hemos fallado. ¿Ya? Por eso acá en la parte tercera les estoy poniendo. La función final del sistema de control consiste en proporcionar la información de retroacción para la adaptación. Es decir, retrocedemos un poco atrás. ¿Dónde? ¿Qué es lo que ha pasado? El sistema de control debería, cuando es posible, identificar las fuentes de responsabilidad de las desviaciones. Acá tiene que haber también una especie de responsabilidades. Y vean, acá también juega un papel importante en los recursos humanos dentro de los planes, de manera que se pueda efectuar un mejoramiento continuo en el proceso de planeamiento. Es importante, es importante. Por ejemplo,
el sistema distinguirá entre desviaciones producidas por errores en el pronóstico de los datos básicos del planeamiento o producidos por errores en el modelo de planeamiento. Acá juegan dos situaciones muy importantes. Puede ser por errores en pronóstico, es decir, en tiempo, ya que nosotros debíamos entregar los 1000 ladrillos en tanto, pero no vamos a poder entregar. Tenían que venir a recoger, por decir, a las 3 de la tarde. Va a demorar esto. No, tienen que venir a las 5 porque nos falta 200 ladrillos que nuevamente estamos poniendo en marcha, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa. Ahora, la caserita puede hacer lo mismo. Supuestamente tenía que entregar tantas salteñas y bueno, lo ha quemado y tiene que esperar otro tanto porque recién va a poner las salteñas al horno, ¿no? El sistema de control debería proporcionar una jerarquía de respuestas frente a las desviaciones que se manifiestan. La respuesta del nivel inferior consiste en ignorar simplemente la desviación. Siempre estamos hablando de desviación por ahí, me dicen, ¿pero qué es desviación? ¿No es cierto? La desviación es pues si tú trazas una línea recta, ¿no es cierto? Y nuevamente quieres trazar sobre esa línea perfectamente con tu mano, probablemente te desvíes a un lado o al otro lado. O sea, estás saliendo del marco de lo planeado, ¿no es cierto? Por eso es decir, porque a veces algunos no entendemos qué es desviación, ¿no es cierto? Algo está fallando. Entonces, acá tenemos que tener, por ejemplo, cuando decimos nuevamente, ¿no? Las desviaciones que se manifiestan, las respuestas del nivel inferior consisten en ignorar simplemente la desviación, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de desviación? ¿Dónde se desvió la cosa? ¿No es cierto? Debido a la naturaleza relativamente sencilla de la mayoría de los límites de control. O sea, no, probablemente nos hemos excedido en poner controles. Y a eso también nos puede llevar justamente a una desviación. Una desviación podría considerarse como una excepción. Puede haber, se le puede ir a uno la mano, como dicen. En el plan actual tendría que mantenerse. Si consideramos que la penalidad de conservarlo es menor que el costo de una revisión. Por ejemplo, la puesta en marcha de un sistema de control de la dotación de personal es sencillo. Parece, no es tampoco tan sencillo. Dicho sistema es lo suficientemente flexible como para adaptarse a la mayoría de las exigencias. Un enfoque básico consiste en un sistema de solicitudes del personal para puestos de dirección o puestos que no sean de dirección. O sea, acá ya, como hace rato les decía, es importante la hoja de vida. Ahora, hoy en día, nosotros podemos, al reclutar a personal, podemos equivocarnos. Yo he reclutado también. He sido gerente administrativo en empresas privadas. Inclusive yo les tomaba exámenes, ¿no es cierto?, para saber. Porque hoy en día les diré, existen personas que muestran un buen currículum vitae, o sea, lo que se llama hoja de vida, con un montón de cartones. Pero que en la práctica, y usted le toma un examen, pues no va ni arriba ni abajo. ¿A qué se debe eso? Porque hoy en día, por ejemplo, quienes consiguen cartones, yo no me fío de los cartones, yo me fío de la experiencia, les diré. O sea, yo me voy por ese lado. Le tomo un pequeño examen y digo, pa, ¿no es cierto? Preparo un cuestionario de preguntas y respuestas
y voy a saber si evidentemente sabe o no sabe, ¿no es cierto? Eso es lo que yo hago. No es cuestión de decir, a ver, muéstrame cuántos cartones tiene. Pueden presentar cartones como la baraja de casinos de jugar a Rami Canasta o qué sé yo, de jugar póker. Pueden presentar cualquier cantidad, pero que en el sentido estricto no da, ¿no es cierto? Entonces, uno puede estar susceptible a equivocarse. Entonces, está susceptible a una desviación. Hemos contratado porque tenía un montón, tiene inclusive PhD, que esto, que el otro. Y cuando lo llevamos, el PhD no da atrás ni adelante. ¿No es cierto? Sucede eso. Bueno, jóvenes, nos quedan unos minutos nomás ya. Vamos a quedarnos acá en los sistemas corporativos. Y hablar de los sistemas corporativos, vamos a hablar justamente de los Uniteles, porque las únicas empresas corporativas en Bolivia son los medios de comunicación, ¿ya? Que funcionan en corporaciones. ¿Sí? ¿Sabían eso, no? ¿Está bien? Está bien, licenciado. Muy bien, Está bien, jóvenes. licenciado. Ok, vamos a dejar de compartir. Que tengan muy buenas tardes, jóvenes. Ya el Chairo se debe estar enfriando.